Me gustaría conocer la ley de ejecución de sanciones penales, así como la justicia restaurativa, terapéutica y los procesos y procedimientos que se llevan de acuerdo a la ley. Bienvenido. Aquí en Docaba encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docaba. Uno de los objetivos de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 fue adaptar el sistema de justicia penal a las exigencias de un Estado democrático de derecho en materia de ejecución de penas, sobre todo las penas privativas de la libertad. Para ello, dicha modificación a la Carta Magna ordenó que los Estados, en un plazo establecido que en dicha reforma eran 3 años, crearan o modificaran la ley de ejecución de sanciones penales, por lo que cada entidad federativa contaba con una ley de ejecución de sanciones penales. Sin embargo, ante la multitud de legislaciones, fue que se reservó como competencia única de la Federación la creación de la legislación normativa para todo el país, y fue así como se creó la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene como finalidad establecer las normas que van a observarse en el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de las penas y en las medidas de seguridad que son impuestas por resolución judicial. También va a analizar las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las penas y sus procedimientos para lograr la reinserción social, lo que pretende realizar no solo con esta normatividad, sino en torno a la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Esta ley tiene aplicación en toda la Federación y en las entidades federativas respecto de la prisión preventiva, la ejecución de las penas y las medidas de seguridad por delitos que son de la competencia de los tribunales federales y locales, con excepción de las personas sujetas a la delincuencia organizada que tienen un régimen especial de acuerdo a la ley y a la Constitución. Por lo que ve al desarrollo de los procedimientos dentro del sistema penitenciario, se deben de regir por una serie de principios que son los siguientes. Primero, el de dignidad. Se refiere a que el Estado no debe de propiciar arbitrariedades u objetos de violencia a las personas sujetas a esta legislación. Igualdad. Todas las personas deben de tener el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos en términos de la ley. Además, se prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana o que tenga el objeto de anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas. Principio de legalidad. Establece que las autoridades implicadas, ya sean los jueces o autoridades administrativas en el ámbito de sus competencias, deben de fundar y motivar sus resoluciones en la ley, tratados internacionales y la Constitución. Debido proceso. La ejecución de medidas penales y disciplina de realizarse en virtud de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de conformidad con la legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan a las personas involucradas ejercer sus derechos ante la instancia que corresponda. Transparencia. Se debe de garantizar siempre el acceso a la información, así como a las instalaciones penitenciarias, salvo el expediente personal del procesado o sentenciado. Confidencialidad. El expediente personal tiene un trato confidencial y solo podrán imponerse de él las autoridades competentes o las personas encargadas de la defensa del interno. Publicidad. Todas las cuestiones que impidan la sustitución, modificación o extinción de las penas, que tengan algún debate o que produzcan pruebas, deben de ventilarse en audiencia pública ante el juez, el que puede restringir este derecho por causales previstas en la misma ley. Proporcionalidad. Toda afectación o limitación de los derechos de las personas privadas de su libertad por parte de autoridades competentes deben de ser adecuadas, estrictamente necesarias y proporcional al objeto de la restricción. Reinserción social. La restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de la sanción o la medida de seguridad con respecto a los derechos humanos. Al igual, se prevé que las mujeres purguen sus penas en lugares separados de los hombres. También habrá separación entre las personas procesadas y sentenciadas, al igual entre los inimputables, y finalmente también serán aisladas las personas sujetas a la investigación o sentencia por delitos de delincuencia organizada, que tendrán espacios especiales. En términos de supletoriedad, todo lo no previsto se va a sujetar a la ley nacional y también al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias Penales y las leyes penales aplicables. Por lo que ve al sistema penitenciario para lograr la reinserción social, se integra por el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Estos son los elementos esenciales en el plan de actividades que son diseñados a las personas que son privadas de su libertad en los centros penitenciarios, como lo señala el artículo 18 de la Constitución. Aquí es importante recordar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a que se encuentran obligados tanto por la ley como por los tratados internacionales, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como también se deben de implementar programas para la difusión y la importancia de los derechos humanos a las personas privadas de su libertad. Ahora bien, por lo que ve a los elementos que integran el sistema penitenciario, tenemos los siguientes. La salud es un derecho humano y fundamental en el sistema penitenciario, con el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas recluidas, además de proteger, promover y restaurar la salud de las personas recluidas. Para ello se realizan exámenes
y revisiones, así como también exámenes médicos en una serie de servicios médicos, los cuales serán gratuitos y obligatorios, con la finalidad de estimular la prevención, curación y rehabilitación con apego a la norma en la materia de los servicios de salud. También se va a propiciar la actividad física y deportiva. Las personas privadas de su libertad participarán en actividades físicas y deportivas dependiendo de su estado y propósitos, de acuerdo al estudio de los planes de actividades con horarios, métodos, medidas necesarias y términos, etc. También se prevé la educación, que comprende el conjunto de actividades de orientación, enseñanza, aprendizaje, contenidas en los planes y programas educativos, ya sea por instituciones públicas o privadas, que permitan a las personas internas mejorar su conocimiento y desarrollo personal. La capacitación para el trabajo, en el proceso formativo planeado, sistemático y organizado, mediante el que las personas privadas de su libertad adquieren conocimientos, aptitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión y que pueden seguir un programa de desarrollo fuera de ella. También se prevé el trabajo, al ser uno de los ejes de la reinserción social, que tiene como propósito preparar para su integración o reintegración al mercado laboral, una vez obtenida su libertad, el que puede tener las modalidades de autoempleo, actividades productivas no remuneradas, para lograr los fines de la reinserción y las actividades productivas realizadas a cuenta de... Por lo que vea la justicia terapéutica, es un beneficio de sustitución de ejecución de la pena que determina el juez de ejecución únicamente por delitos patrimoniales cometidos sin violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias bajo la supervisión del juez de ejecución para lograr la reducción de los índices delictivos. Las estrategias del programa de las personas sentenciadas deben estar fundamentadas en una política de salud pública que reconozca sus trastornos por dependencias a sustancias que representan una enfermedad biopsicosocial, crónica, progresiva y recurrente, que requiere un tratamiento integral. Para ello se basan en los principios de voluntariedad, flexibilidad, confidencialidad, oportunidad, transversalidad, jurisdiccionalidad, complementariedad, igualdad sustantiva, integridad y diversificación. Una vez que la persona sentenciada ha sido admitida para atender el trastorno por la dependencia del consumo de alguna sustancia, comienza el programa a partir de un diagnóstico confirmatorio, de acuerdo a las necesidades y características de la personalidad con la dependencia. El programa puede ser en la modalidad presencial o ambulatorio. Para ser admitido en este programa, la persona sentenciada debe garantizar la reparación del daño, expresar su consentimiento previo, libre e informado para acceder a este programa. Se puede solicitar también ante el juez de ejecución, quien debe verificar que la persona sentenciada cumpla con estos requisitos. Durante el procedimiento se pueden realizar la audiencia inicial, así como la de seguimiento y audiencias especiales, como puede ser también el cambio de cuidado clínico o cambio de las medidas complementarias, etc. Una vez concluido el programa, se puede solicitar una audiencia de egreso, en la que el juez evaluará los informes del centro de tratamiento y se pronunciará sobre la conclusión del programa, así como del pago de la reparación del daño de la víctima o ofendido. Una vez concluido y pagado, se da por concluida la sentencia. Por lo que vea la justicia restaurativa, en los que la víctima o la comunidad afectada pueden participar en forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades tanto individuales como colectivas, coadyuvando a la reintegración de la víctima o ofendido o también del sentenciado a la comunidad y a la recomposición del tejido social. Este mecanismo es procedente para todos los delitos una vez que se ha dictado sentencia. Inclusive debe de ser mencionado por parte del tribunal de enjuiciamiento al momento de individualizar las sanciones en casos de sentencias condenatorias, una vez que las partes así lo quieran llevar a cabo. Si el sentenciado se somete a este mecanismo, se debe de incluir en su plan de actividades. Estos procesos serán realizados por un especialista que es un facilitador certificado en todos estos mecanismos y contarán con las etapas de preparación y de encuentro. Para que se pueda llevar a cabo, es requisito que el sentenciado acepte su responsabilidad en el delito y participe de manera voluntaria, mientras que la víctima debe de ser mayor de edad y dar su consentimiento, además de que se debe de garantizar la seguridad de todos los involucrados. Finalmente, el facilitador, una vez que se ha oído al sentenciado y que manifestó las acciones que estará dispuesto a realizar para dicho fin, así como los compromisos que adoptará con los participantes sobre la base de las propuestas planteadas por los intervenientes, podrá concretar un acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión y en la cual se establecerán las conclusiones y acuerdos a que lleguen en la misma.
El juez de ejecución es la persona encargada de realizar todos los trámites y procedimientos en la ejecución de sentencias condenatorias y firmes. Esto una vez que se ha puesto a su disposición por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. De igual forma, la administración de dicho juzgado de ejecución iniciará el trámite de ejecución correspondiente con la elaboración de la carpeta de ejecución, donde notificará a todas las partes interesadas su radicación, ante lo cual el sentenciado puede solicitar ser asesorado jurídicamente por un defensor. También es importante referir que le corresponde al juez de ejecución realizar el cómputo de la pena, abonando siempre el tiempo que estuvo en prisión preventiva, además del tiempo que estuvo en arresto domiciliario. Dicho plazo puede ser modificado en el procedimiento respectivo. Como referimos anteriormente, se debe de crear un plan de actividades del interno por parte de la autoridad penitenciaria acorde a las actividades disponibles, necesidades, preferencias y capacidades de cada persona que es privada de su libertad. Las personas que son privadas de la libertad, así como sus familiares, visitantes, agentes del Ministerio Público o cualquier otra autoridad protectora de derechos humanos, podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos o actos respecto de las condiciones de internamiento. Dichas peticiones se sustanciarán conforme a la ley, a fin de que la propia autoridad penitenciaria se pronuncie por la afectación, pudiendo en su caso allegarse de la información necesaria dentro de los plazos que tiene para poder resolver. Es decir, el director del centro está obligado a resolver dentro de los 5 días contados a la admisión del trámite. Ahora bien, si la petición es contraria a los intereses del promovente, puede solicitar que se inicie una controversia ante el juez de ejecución dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la resolución. Al igual también puede promoverla si no es resuelta esta petición en el plazo establecido por la ley. Las controversias ante el juez de ejecución serán aquellas relacionadas con las condiciones de internamiento, cuestiones relacionadas con el plan de actividades que impliquen violaciones a los derechos humanos, derechos propios de quienes soliciten ingresar al centro, como pueden ser los visitantes, defensores, observadores de la sociedad civil, etc. Y finalmente la duración, modificación y extinción de las penas o medidas de seguridad o sus efectos. Existen acciones o recursos judiciales que se realizan ante el juez de ejecución, por eso se denominan procedimientos jurisdiccionales, que se substanciarán conforme al sistema acusatorio, adversarial y oral, en base a los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, donde siempre deben de estar asesorados jurídicamente a los internos por parte de un defensor, mientras que el titular de la dirección puede designar a cualquier persona en su representación. Las controversias judiciales deberán de ser por escrito y ser presentadas ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, los datos de localización, el relato de la inconformidad, los medios de prueba con los que pretende acreditarlo, así como la solicitud de suspensión cuando se trate de casos urgentes y la firma. Queda al arbitrio del juez si procede o no la suspensión del acto. Una vez recibida la solicitud, la admisión del juzgado se va a registrar y se turnará al juez competente, quien contará con el plazo de 72 horas para emitir el auto en donde admite el trámite del procedimiento, prevenga al solicitante para que corrija su solicitud o la deseche por ser notoriamente improcedente. Una vez que fue admitida o que fue corregida la prevención, sigue la substanciación, en donde se le notificará a las partes para que en su caso soliciten o formulen pruebas que estimen pertinentes. Además, se le requiere a la autoridad penitenciaria que rinda un informe. Luego de que es rendido el informe y contestada la acción, se notificará la realización de la audiencia correspondiente. En dicha audiencia, el juez de ejecución verificará primero la asistencia de los intervenientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma, para que después las partes puedan verificar que conocen sus derechos constitucionales y legales, o si no, el juez se los hará saber, para posteriormente dar el uso de la voz al promovente y luego a los demás intervenientes, pudiendo las partes discutir la admisión de los medios de prueba, para que el juez los admita y proceda a su desahogo conforme a la ley. Terminando lo anterior, las partes podrán alegar y, de ser procedente, se llevará a cabo la réplica y la dúplica, para que finalmente el juez declare cerrado el debate y resuelva emitiendo su resolución, así como explicándola a las partes. Para redactar la sentencia por escrito tiene el plazo de 5 días. La resolución definitiva será ejecutada una vez que sea firme, y también pueden existir los recursos de revocación y apelación conforme a la ley. Una vez que analizamos la ley de ejecución penal, te dejo aquí el siguiente video en donde hablamos sobre el derecho penal. Por su atención, muchas gracias.